Muy buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro tema sobre la fe en Dios, nuestra fe en Dios. El día lunes pasado habíamos hablado sobre la fe viviente basado en el libro de Santiago, el capítulo 2, cuando Santiago dice la fe sin obras es muerta. Y habíamos dicho de que la fe es creer, pero el creer solamente podría realmente llegar a una ilusión. Y que la fe debe actuar, según Santiago, el capítulo 2, realmente, versículo 14. Tenemos que actuar. Si que tenemos fe, esa fe viviente actúa. Así dice Santiago. Y ahí nos quedamos respecto a eso. Y ahora voy a mencionar a Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pasaje muy interesante. Hace muchos años atrás, creo que los años 70, había una chica llamada Joni Eareckson, y esta chica, estando en la piscina, se tiró una clavada a la piscina y evidentemente se cayó de cerebro. Y al final el diagnóstico era cuadriplegia. Es decir, no podía mover ninguno de sus extremidades, ni su pierna, ni su cuerpo. Solo podía mover la cabeza. Entonces ella empezó a buscar sanidad. Los médicos, y evidentemente los médicos le dijeron: usted no se va a sanar porque la cuadriplegia no se sana. Y ella empezó también a ir a las iglesias evangélicas para buscar sanidad. Sin embargo, realmente no fue sanada. Al final, ella a los 25 años, ella se convirtió a Cristo, entregó su vida a Dios y empezó en silla de ruedas, a acompañar al gran predicador Billy Graham en las grandes campañas evangelísticas que él hacía, y ella le acompañaba. ¿Y cómo la acompañaba? En silla de ruedas y dando su testimonio de lo que Dios realmente ha hecho por ella. ¿Qué hizo por ella? Lo salvó, lo perdonó sus pecados, y Dios empezó a usarlo poderosamente, y que a través de ella miles de personas llegaron a conocer a Jesucristo. ¿Pero cómo? Solo poniendo la fe en Jesucristo. De acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, realmente dice que la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, cuando dice es imposible agradar a Dios, es que lo que está diciendo Hebreos es esto: cuando una persona no camina con Dios, es porque no está agradando a Dios. Pero si esa persona empieza a caminar con Dios, realmente sí lo agrada a Dios. Eso quiere decir entonces que la fe genuina no solo cree que existe un ser divino, no solo cree que existe un ser todopoderoso y omnipotente, sino que el Dios de las Escrituras es el único Dios verdadero y real que existe, y Él puede realmente hacer maravillas en la vida de una persona. Esa es fe. Uno que camina con Dios y cree en ese Dios verdadero, y ese Dios verdadero puede hacer maravillas en una persona. El problema está en que muchas personas se están equivocados respecto a la fe en Dios. Por eso es que muchos hombres, muchos pastores, muchos sanadores llaman a la gente y dicen: bueno, vengan, yo les voy a sanar, ¿no? Entonces muchos enfermos llegan con cáncer, otros paralíticos, otros con problemas de la próstata, otros con muchos problemas de enfermedades. Pero entonces, cuando ese sanador pone sus manos sobre ellos, supuestamente se sanan, pero realmente no, porque nunca realmente había evidencia de esos sanadores. Entonces, el tema no es tanto el tema de la sanidad en una persona. El tema es de que si yo estoy enfermo, si tengo una enfermedad crónica, yo debo creer que Dios existe y Él puede hacer grandes maravillas en mi vida, pero no solamente sanándome,
sino también usando mi vida como lo usó a Joni Eareckson con su testimonio y salvando almas para Cristo en este caso. Ahora, dice Hebreos en este pasaje que hemos leído, dice que cree que le hay, que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir Hebreos con esto? Lo que está diciendo realmente es que Dios premia a los que tienen fe, a los que se acercan a Él. Dios premia, ¿pero cómo? De muchas maneras. Por ejemplo, una de las maneras es salvando nuestros pecados. Tú pones tu fe en Él y Él te perdona tus pecados. Otra manera es realmente que Él puede darte alguna sanidad. De repente lo puede hacer. El problema es que muchos cristianos se decepcionaron y se siguen decepcionando cuando según ellos han puesto su fe en Dios frente a una enfermedad y Dios no les ha respondido esa enfermedad. Honestamente debo deciros en esta mañana, no todas las oraciones Dios lo responde. No todas tus peticiones Dios lo va a responder. ¿Y sabe por qué? Es que Dios tiene sus propósitos para ti y para mí. Puede ser que el propósito de Dios sea que tú sigas con esa enfermedad, con esa invalidez. Yo no lo sé. Pero realmente Él tiene propósitos para usted. Y muchas veces nos responderá con un no. Porque Él tiene sus propósitos. De repente en el presente o vamos a decir también en el futuro. Eso es lo que quiere decir Hebreos entonces. Sí, la fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tú y yo tenemos que caminar con Dios. Tenemos que vivir con Dios. Y que tenemos que tener nuestra fe genuina en Él. En un Dios divino, en un Dios todopoderoso, en un Dios también que es real y verdadero, pero asimismo que es un Dios soberano. Un Dios soberano realmente, que Él decide por tu vida y por mi vida también. Que Dios te bendiga grandemente en esta mañana.